Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos de Latinoamérica y de otras regiones donde hay gente habla hispana que siempre se conecta con este canal esperando recibir siempre no solo una palabra profética, una profecía, sino también las enseñanzas del Espíritu Santo donde nos lleva a tener la dirección, la revelación del cielo, la sabiduría que solamente Él nos puede transmitir. Siempre estamos expectantes todos los días de recibir ese pan de vida, esa agua de vida, y también cada semana, cada temporada, de lo que Dios está trayendo para la iglesia. Y por eso el día de hoy estamos aquí para compartir es una enseñanza profética con revelación. Eh, También es una advertencia para el pueblo de Dios, como lo expliqué en la palabra profética del mes de abril. Es para toda esta temporada en la que estamos entrando ya después de la Pascua. Estamos preparándonos, no solo yendo hacia los 50 días como nos hizo eh, recibir el profeta Doc Addison. Él se mueve mucho en temporadas, en fechas específicas, y otros profetas también. Nos movemos en temporadas, en meses, semanas, y sabemos, él, bueno, está contando 50 días hacia el Pentecostés, hacia lo que se celebra, no solo en Israel. Israel celebra, obviamente, el recibir los mandamientos, pero nosotros celebramos el haber recibido al Espíritu Santo, que es donde nació eh, la iglesia de Jesucristo, a través del derramamiento del Espíritu Santo, desde donde comienza a crecer la iglesia. Entonces, siempre para esta temporada, justamente, estamos ya preparándonos con los primeros frutos de este mes, del mes de abril, que lo hemos recibido. Este también es un mes de primicias, también sabemos, de los primeros frutos. Pero hacia los siguientes meses, sobre todo hacia el Pentecostés, va a aumentar la cosecha. Entonces, como ya dijimos, el Señor está advirtiendo a la iglesia que así como quiere que te prepares, no solamente que vengan los obreros para recoger la cosecha y todo lo que demanda la cosecha, sino que específicamente estemos pendientes de ciertos espíritus que van a venir como enemigos de la cosecha. Y para eso es que el Señor me ha hecho ver en este estudio que he hecho en este mes, durante estas 2 semanas, y aún desde antes, porque esto fue un tema que yo lo traté en la Escuela de Intercesión y Guerra Espiritual. Entonces hablamos sobre estos espíritus, pero no tan profundamente como esta vez lo voy a compartir con toda la iglesia. Esto yo lo tengo para entrenamientos privados, pero ahora el Señor me dijo, compártelo con la iglesia. Especialmente este es un tema para líderes de, no solo de las iglesias, ¿no? Gente que está a cargo del gobierno de la iglesia, no solamente de ellos, no solamente de sus líderes, sino también líderes de familias, líderes de grupos, grupos de casa, grupos de intercesión, cédulas. Todo esto porque si no logramos detectar qué son estos espíritus, no logramos entender el contexto espiritual, es ahí donde pueden haber derrotas dentro del pueblo enemigo, porque es por falta de conocimiento, dice la palabra, perece mi pueblo. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor, Dios Todopoderoso, nos ilumine a través de la luz del Espíritu Santo que trae sabiduría, revelación a su pueblo. Que sea Él enseñando a través de mi vida, para que esta enseñanza sea de edificación, de bendición y sobre todo de mucha revelación, que te permita entrar en un tiempo de victoria, en donde tú no solo vas a saber cómo cosechar, sino defender la cosecha de los enemigos, que siempre vienen cada temporada de cosecha. Entonces, damos gloria a Dios por todo lo que el Señor ya empezó a hacer este mes, empezó a moverse, la revelación que trajo, la Pascua, lo que recibimos en los 21 días, los testimonios para la gloria de Dios, es tremendo. Entonces, ahora lo que ya Dios nos está preparando es para la cosecha. Así que el día de hoy vamos a empezar, porque esto va a ser dos partes. Va a ser la primera parte ahora en este video y la segunda parte voy a darlo los últimos días de abril.
va a venir la segunda parte. Entonces, el día de hoy voy a tocar el tema del espíritu de Madián, que es uno de los espíritus que viene contra la cosecha, contra el pueblo de Israel, que representa la iglesia. El pueblo de Israel representa la iglesia. Entonces vamos a ver y vamos a estudiar sobre este espíritu para no solo reconocerlo, sino saber cómo derrotarlo también, porque de eso se trata, justo venciendo al espíritu de Madián. Entonces primero vamos a ver que este tema se basa en el libro de Jueces 6 y 7. Estos dos capítulos debes leerlo en tu casa con detenimiento, con revelación del Espíritu, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele aún más de lo que yo te puedo enseñar. Yo transmito a la iglesia, obviamente, el conocimiento que el Espíritu Santo me permite tener a través de su palabra, a través de estudios profundos en la presencia de Dios, donde Él empieza a hablar y empieza a dirigir, y también confirmado obviamente por otros líderes de la iglesia, otros ministros de Dios que también saben al respecto de esto. Pero depende de ti la búsqueda de profundidad aún más de estos temas, de que tú puedas aprender más también y de que tú tengas también tu propia revelación y confirmación del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos al libro de Jueces 6 y 7, capítulo 6, capítulo 7, porque en esa enseñanza es justamente donde se desenmascara el espíritu de Madián, de cómo se infiltraba para atacar a Israel, y no solo a Israel, sino a la cosecha que tenía Israel. El espíritu de Madián representa principalmente, para muchos lo saben identificar como un espíritu de miseria y pobreza. Entonces es algo que tenemos que por eso luchar contra este espíritu que trae miseria y pobreza. Eso es algo, se puede decir algo general, un concepto general. Y vamos a explicar también más adelante 8 claves con las que vamos a poder derrotar a este antiguo enemigo de Dios y de los hombres, especialmente de Israel. Fue un enemigo de Israel que aparecía siempre en la época de la cosecha. Entonces, vamos a ver que este terrible enemigo que se levantaba contra el pueblo de Dios y también se levanta contra los hombres en general, es un espíritu que trae pobreza, miseria y opresión. Esas son 3 características por las que vas a reconocer este espíritu. Y dice que se puede manifestar con desánimo, con temor, con desorden o escasez. Generalmente opera engañando a los hombres y llevándolos a la esclavitud, al estancamiento y a la debilidad. Es por eso que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, que hemos recibido el poder y la autoridad a través de nuestro Señor Jesucristo que venció en la cruz, estamos llamados a derrotar estos espíritus, tomando autoridad sobre ellos. Pero es necesario que primero salga de nuestra vida. Es necesario reconocerlo primero en nuestra vida, sacarlo primero de nosotros, luego de nuestra casa, de nuestra familia y luego también de la iglesia. Entonces no vas a poder tomar autoridad frente a este espíritu si tú todavía estás conectado con estas características. Entonces vamos a leer que en Jueces 6, del 1 al 6, yo voy a citar estos versículos, tú vas a tener que leer completo en tu casa, esa es la tarea para tu casa, leer Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Entonces voy a mencionar ahora estos 6 versículos donde dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Aquí podemos ver que los madianitas operaban con los amalecitas y los hijos del oriente. Es por eso que en la próxima clase vamos a tratar el espíritu de los amalecitas o el espíritu de Amalek. Como el tema es mucho más extenso, lo estoy dejando para después. Pero
ahora vamos a enfocarnos en lo que hacía Madián cuando justamente dice, los hijos de Israel sembraban. Y dice que ellos subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Aquí quiero hacer una pausa, porque las langostas generalmente, como estudiamos el año pasado en lo que era la sabiduría de los animales, uno de los animales de los que se citaba que teníamos que ver cómo ellos operaban eran justo las langostas. Es uno de los animales que sabe venir como ejército en unidad y en sincronización. Por eso que son muy destructivos, porque no ataca uno, ataca un ejército. Entonces veíamos que si pudiéramos usar lo mismo para lo bueno, sería excelente. Pero vemos que el lado enemigo sabe cómo operar como langosta para destruir, lamentablemente. Entonces por eso que nosotros tenemos que ser más sabios que todos ellos. Y sobre todo tener autoridad, poder y autoridad en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice que ellos subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos, eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, donde se entiende perfectamente el contexto, lo que ocurría en ese entonces. Entonces es triste reconocer, pero el espíritu de Madián, ¿no? De Madián tiene afectada a personas, familias, congregaciones y aún naciones. Entonces es un espíritu que opera atacando no solo personas, sino familias, congregaciones y aún naciones que están bajo la misma esclavitud de este espíritu. Por eso nosotros muchas veces no vamos a poder cumplir nuestro propósito ni desarrollar todo nuestro potencial con la presencia de Madián en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestro hogar o ministerio. Es por eso que es importante que lo reconozcas para que lo saques de tu vida, si no, no vas a tener victoria frente a este enemigo, ¿no? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, bajo un espíritu de miseria, todo lo vemos como un imposible. ¿Por qué? Porque tienes la mentalidad de pobreza, la mentalidad de miseria, de que siempre vives en escasez, de que siempre se te va a acabar, tienes miedo, por eso vas a ser esclavo aún del miedo, de que de pronto te va a faltar, que pronto vas a perder todo, vas a empezar a tener temor al fracaso, vas a empezar a temer. Entonces este espíritu te va a esclavizar. Pero también es necesario transformar tu mente, porque mientras no transformas tu mente a la mente de Cristo, no vas a poder ser libre ni de este espíritu de Madián, que viene a traer pobreza, miseria y opresión, sino que encima vas a ser esclavo de otros espíritus, como es el espíritu de temor. También vamos a ver, dice que cuando estamos bajo este espíritu, también tenemos desórdenes en nuestros pagos. Esto es algo que siempre a veces veo mucho en la gente que me pide apoyo de oración, sobre todo en la economía. Entonces es importante tener un orden en nuestros pagos, o sea, poder ser un buen administrador, como ya lo hemos visto, de nuestras finanzas, de nuestros recursos y sobre todo no caer en la deuda, porque si no, este espíritu te va a venir a oprimir y peor te va a hacer sentir miserable. En cuanto tú tengas este desorden. Entonces, por eso es importante poner orden en nuestra vida, sobre todo en el área económica. También va a haber desorden en tus trabajos, no vas a ser una persona organizada, y eso también se puede notar en nuestra higiene y educación. Y aquí también es algo que es importante ver. Por ejemplo, Dios es un Dios de orden. Dios no habita en el desorden.
Entonces, por eso es importante poner orden en nuestra casa, poner orden y tener limpieza, porque hay gente que puede decir ser muy espiritual, muy cristiana, pero si se ve esa manifestación en tu higiene y también obviamente en tu casa, en tu hogar, se ve esas manifestaciones de desorden, de pobreza, de miseria. Y yo no te digo de tener riquezas, de tener cosas, no se trata de eso. Se trata que lo poco que yo tenga, tengo que tenerlo en orden, ordenado y limpio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de limpieza. Entonces, esto no te va a permitir tener puertas abiertas para que el enemigo entre a operar en tu casa. Porque donde hay desorden y hay caos, operan los demonios. Y donde hay falta de limpieza, hay falta de higiene, eso se refleja también de lo espiritual que yo pueda tener. Entonces, mientras yo me limpio más por dentro, voy a querer también ser limpia por fuera. Y también voy a querer que mi hogar esté ordenado y limpio. Entonces, eso también depende mucho de las personas, obviamente, que estamos a cargo de un hogar, de una casa, de una congregación, de lo que tengamos. Todo tenemos, dice, que hacerlo como para Dios. Entonces, eso también es importante poner en orden en nuestra vida. Eso podría ser algunas puertas abiertas para que estos espíritus estén operando. Sobre todo si vienen por generaciones, como es el caso de África, como es el caso de Latinoamérica, donde este espíritu opera por generaciones. Es generacional, se va heredando, está operando aún desde el ADN. Por eso es importante que seas libre de este espíritu, que renuncies a este espíritu y que decidas entrar, obviamente, ya en la mentalidad del reino y operar en tu fe, en que crezcas en fe, en creer y confiar en Dios y no someterte a otros espíritus. Entonces, por eso es importante que de una vez por todas cortemos con este espíritu. Porque si tú no cortas con Madián, Madián te va a cortar a ti y va a cortar todo lo tuyo. Entonces, por eso es importante tomar responsabilidad y poder tener conocimiento de cómo saber. Entonces, primero es reconocerlo, obviamente arrepentirnos, renunciar, empezar a limpiarnos de todo esto, que empieces a actuar luego en fe, viviendo en fe, aplicando los principios bíblicos y tomar ya autoridad para saber y entender cuáles son las claves espirituales para derrotar a Madián en tu vida, tanto como en tu familia, en la congregación, en la iglesia, en tu empresa, y aún para que podamos ser buenos intercesores y que nuestra nación sea liberada de estos espíritus también, porque puede estar operando en alguno de los países también. Por eso que hemos dicho que, número 1, es importante reconocer el problema espiritual que puede estar operando en nuestra vida. Eso es primero. Luego, arrepentirnos y clamar al Señor. Eso justo puedes leerlo en Jueces 6, del 7 a 10, porque Dios escogió a un hombre, el que no se veía como guerrero ni como valiente, era más bien una persona que tenía sí un deseo de tener justicia, de hacer justicia, de que se levantara alguien como líder en esa nación. Pero él no esperaba que fuera él el escogido, él esperaba que fuera otra persona. Y obviamente cuando el ángel lo visita y le dice, varón esforzado y valiente, él no se veía así. Y muchas veces no nos vemos así. Pero como decimos, Dios sabe a quién escoge y sabe el potencial que puedes desarrollar en él. Él siempre capacita a los elegidos, a los escogidos. Él no busca a alguien capacitado. Él siempre busca a alguien dispuesto, con un corazón dispuesto, en el que él pueda glorificarse. Y eso pasó con Gedeón. Entonces, por eso es importante que leas Jueces 6, del 7 al 10. Todo lo que pasó con Gedeón, la historia de Gedeón es importante. Es muy largo, yo no me voy a concentrar en eso en este momento, sino que eso lo puedes tú leer en tu casa. Entonces es importante reconocer el problema espiritual, arrepentirse y clamar al Señor. Y luego es, número 2, tener una revelación clara de quiénes somos y de que el Señor está con nosotros. Y eso fue lo que pasa en el versículo 12, Jueces 6, 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Eso es lo que justo decíamos.
Y versículo 15, y él respondió al Señor: ¿cómo libraré a Israel? Porque ya el Señor lo había escogido y le estaba diciendo eso, justamente que él había sido escogido para liberar a su pueblo. He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. O sea, mírense cómo él se veía. Y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, él veía su circunstancia. Él tenía una baja autoestima sobre él y aún de su familia, porque decía, es la más pobre. Entonces, en él el problema era generacional. Por eso que él todavía tenía esa mentalidad de pobreza. Y cuando tú tienes mentalidad de pobreza, de miseria, tú te vas a ver también pobre y miserable. Lamentablemente es así. Entonces, hasta que no rompas con eso, tú no te vas a poder ver cómo el Señor te mira, cómo el Señor espera que tú seas transformado. Y eso no es de la noche a la mañana, es un proceso en el que tú tienes que cooperar con el Espíritu Santo para que Él te transforme por medio no solo de la comunión con Él, sino con la palabra, que todos los días comas la palabra de Dios. Entonces, él decía, el Señor que le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Aquí es justamente por medio de esto es que vamos a ver específicamente las 8 claves espirituales para derrotar a Madián. Entonces, como hemos dicho, número 1 es reconocer el problema, arrepentirse y clamar al Señor. Está Jueces 6 del 7 al 10. Eso es lo primero que hay que hacer. La clave número 2 es tener una revelación clara de quiénes somos y de que el Señor está con nosotros. Como tal, el Señor lo dijo en Jueces 6:16. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Qué quiere decir? Que no era por fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que lo iba a derrotar. Entonces muchas veces no necesitamos un gran ejército, solo necesitamos hombres claves que puedan apoyarnos quizás. No sé si serán 5 o 6. En el caso de, vamos a ver en el punto número 3, la clave espiritual número 3 es ser fuertes y valientes, trabajadores y guerreros. Gedeón era de los pocos en Israel que seguían trabajando, aunque escondían el trigo. Dios vio en él a un valiente guerrero. ¿Por qué? Porque los otros ya se habían corrido a las cuevas, se habían escondido y no eran capaces de ir a traer algo para la cosecha, aunque sea. Entonces él era valiente porque justamente en medio de lo que los otros acampaban y no dejaban que ellos tomaran nada, él era valiente en cruzar, como dicen, las líneas del campo enemigo y sacar la cosecha. El problema era que él todavía no era libre de ese espíritu que lo sometía y era el temor, porque escondía. Él tenía miedo, por eso escondía el trigo. Pero ahí lo encontró el Señor trabajando. Entonces, ¿cómo el Señor te va a escoger y te va a llamar cuando tú estés trabajando? Así nos llama el Señor. Nosotros estamos trabajando. Entonces, ahí es donde Dios te va a ver en medio de la cosecha y te va a ver, así como a Gedeón, como un valiente guerrero. Entonces, en Jueces 6:11 dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque sabía que obviamente Dios venía a destruir todo. Número 4. La ofrenda debe ser prioridad en tu vida. Quizás otro se hubiera excusado delante del ángel que vino, ¿no?, a traerle ese mensaje de parte de Dios, y no hubiera traído ninguna ofrenda. Quizás a veces es así, a veces uno recibe un mensaje de parte de Dios, a veces uno recibe una clave que cambia su vida y en ese momento no tenemos nada que dar, pero no tenemos excusa de no traer ofrenda al Señor. Entonces va a llegar un momento en que la palabra lo dice y dice que el que tiene hambre, Dios le da pan, y que al que siembra Dios le da la semilla. Entonces muchas veces no tenemos, pero podemos pedir. Pidamos la semilla, la ofrenda para Dios, porque hemos recibido quizás a través de una enseñanza, una palabra profética, a través de algún medio, un mensaje en un canal virtual, por el teléfono, no sé de qué manera te ha llegado un mensaje, o aún del mismo Señor del cielo. Pero es importante darle una ofrenda de agradecimiento al Señor y sobre todo responder a su llamado. Eso es muy importante. Entonces dice,
O quizás también algunos, quizás sí quieren traer una ofrenda, pero si todavía no han sido libres del espíritu de Madián, traen una ofrenda miserable y no traen lo mejor, ¿no? Por ejemplo, en este mes que de primeros frutos, cada vez que es mes de primeros frutos, los primeros frutos de la cosecha aparecen, es el tiempo de Israel para traer los primeros frutos delante de Dios. Y ellos no traen lo peor o lo que les sobra, ellos traen lo primero, lo mejor. Entonces es un principio que, por ejemplo, yo siempre lo he aplicado en mi vida, yo lo doy como testimonio, yo lo puedo testificar. Desde que Dios rompió eso en mis generaciones, que estaba por generaciones de vivir en pobreza, en miseria, en opresión, obviamente yo seguí todos esos pasos y cuando llegué al punto número 4 yo decidí darle lo mejor a Dios. Y cada vez que Él me da, obviamente, algo que me bendice grandemente, que me da una revelación, algo que cambia mi vida, yo inmediatamente doy ofrenda de agradecimiento. Y más en el mes, los tiempos que se entrega cosecha, que se entrega ofrendas, primicias, yo siempre le pido al Señor, a veces no tengo, pero yo le pido, Señor, dame mis primeros frutos, dame para yo sembrar y darte mis primicias. Y lo primero que llega es lo que yo le doy. Y siempre Él me manda exacto lo que Él quiere que yo entregue. Entonces, de la misma manera es que nosotros deberíamos tener un corazón agradecido y darle lo mejor, no darle algo miserable, lo que nos sobra, sino pedirle lo mejor. Si no lo tienes, pídeselo y Él te lo va a dar. A mí nunca me ha fallado de que yo conocí a Cristo. Y siempre es así en cada temporada. Es por eso que Dios me da cosechas abundantes, actualmente porque yo siembro. Y siembro de todo. Lo que yo quiera tener es lo que yo siembro. Y obviamente que si tú quieres tener rompimiento en la economía, tienes que sembrar dinero en el reino de Dios. Tienes que sembrar. Entonces eso es algo que te va a traer rompimiento. Entonces vamos a ver que eso no fue lo que hizo Gedeón. Él no ignoró dar una ofrenda a Dios, porque él era temeroso de Dios, y él no fue uno que dio una ofrenda miserable a Dios tampoco. No fue ni del uno ni del otro grupo. Jueces 6 del 18 al 22 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de una efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero. Y se los llevó a él debajo de la encina y se lo presentó. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne. Eh, Ahí él hizo este proceso en el altar y el pan dice también sin levadura, también, todo eso dice, subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el ángel del Señor en aquel tiempo representaba la figura de Jesús, porque él todavía no venía a la tierra como hombre, entonces él descendía a veces como ese ángel del Señor y a veces era el Espíritu Santo descendiendo, pero siempre venía como un mensajero. Si era otro tipo de ángel, era Miguel, Gabriel, otros, Rafael, otros ángeles. Pero cuando era el ángel del Señor, a veces era el Señor Jesús y a veces era el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que venía como un ángel, porque al Padre obviamente nadie lo ha visto, su rostro nadie lo ve, es demasiado inmenso. Entonces de esa manera se representaba, entonces él sabía que había visto obviamente al Señor cara a cara. Entonces se dan cuenta qué es lo que es tener temor de Dios y darle lo mejor, saber cómo honrarlo. Eso es algo que te va a ayudar, es una de las claves importantes, aparte del arrepentimiento, aparte de ser valiente, aparte de ser guerrero, aparte de reconocer que Dios está contigo. Lo que te va a sacar de la pobreza, la miseria, va a hacer que tú rompas con este espíritu económicamente, dando justamente esa ofrenda en honra a Dios. Honra a Dios con lo mejor, como dice, con lo que tienes y entrégales tus primicias también. Número 5, edificar el altar personal. Altar es adoración.
es devoción y es entrega. Ese es algo que tiene que estar en tu vida, tu devoción, tu entrega. Pero no solamente de hacer un altar de oración, un altar de adoración, de música y eso, alabanza, eso le gusta a Dios, pero no es lo único. Es tu vida misma en sacrificio a Dios. Gedeón comenzó levantando un altar a Dios con el nombre de Yahweh Shalom. Dios es mi paz, mi plenitud, mi prosperidad, mi confianza, mi salud, mi victoria y bienestar. Shalom significa eso, no solo significa paz, es muy extenso el significado de Jehová Shalom o Yahweh Shalom del hebreo, porque el hebreo es un idioma que no tiene un solo significado, es extenso, a veces son varios significados en uno. Entonces significa Shalom, significa paz, plenitud, prosperidad, confianza, salud, victoria y bienestar. Entonces con esa ofrenda se desató Jehová Shalom y todo eso recibió Gedeón. Entonces el altar nos va a dar la fuerza y autoridad para acometer las otras acciones necesarias, ¿no? Número 1, derribar el altar de Baal de su tribu. Hay que acabar con los otros altares que puedan haber en nuestra vida o nuestra familia. Eso le dio fuerza a Gedeón. A él antes tenía miedo de derribar esos ídolos de la familia, porque obviamente esos ídolos gobernaban en la familia. Pero él se llenó de fuerza y derribó, fue a derribar. Y eso no le gustó al papá. Eso no le gustó. Y número 2, hay que restaurar el altar del Señor, obviamente, en tu familia, en tu ciudad. Es importante levantar altar. Acuérdense que los grandes hombres de la Biblia fueron grandes hombres de altar. Abraham, Isaac, Jacob fueron hombres que sabían cómo edificar altar para Dios. Entonces dice Jueces 6, 24, 26, y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, ¿no? El cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Y también sucedió que en aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la cera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la cera que has cortado. Entonces es importante cortar con herencia de iniquidades generacionales y uno de ellos es la idolatría, es uno de ellos. Entonces, todo altar que no sea de Dios en nuestra familia, que esté todavía operando, tenemos que derribarlo, sacarlo de nuestra vida, de nuestra familia. No ir, obviamente, a la casa de tu papá o tu mamá, no. Si ellos todavía no se les revela, es algo de ellos, pero en tu vida sí lo tienes que cortar y en tu casa y en tu hogar tienes que levantar altar para Dios. Vamos a ver también el tema número 6, la clave espiritual número 6 es debemos sacar fuera a Madián del corazón y de la mente, de nuestro corazón y de nuestra mente también. Ya de repente ya lo saqué de mi casa, saqué todos los adornos, ídolos, todo lo que se levantaba, lo saqué externamente. Pero ¿qué pasa con tu corazón y tu mente si todavía están atados a este espíritu? Dice hay que sacarlo de la forma en la que nos ganamos la vida y suplimos nuestras necesidades. Eso vamos a ver en Jueces 7, del 1 al 8. Ahí lo puedes leer. Entonces, ahí vamos a ver cómo Dios llama al ejército que se va a levantar con Gedeón, que se llegaron a llamar los valientes de Gedeón, el guerrero ejército de Gedeón. Y vamos a ver que ahí Dios les da 2 pruebas para ese ejército. La primera es que los apocados de corazón y temerosos regresaran a casa, porque el espíritu de Madián se había posicionado en su mente y en su corazón para desanimarlos y atemorizarlos. Así que eso tiene que salir de tu vida. Todo desánimo, todo temor tiene que salir de tu vida, de tu mente y de tu corazón, porque si no, el Señor simplemente te dice, no aplicas para el ejército. En el ejército no hay soldados que anden desanimados ni atemorizados. Quizá en algún momento podemos tambalear, pero si eso gobierna tu vida, eso es otra cosa. Ya eso es peor. O sea, ya eres esclavo de esos espíritus. La segunda prueba tenía que ver con la forma de beber el agua, pues estaban los que perdían su vigilancia y posición de buenos soldados, metiendo las cabezas al agua, y los que no rebajaban sus estándares ni perdían su posición de guerreros eran los que se llevaban el agua a la boca. ¿Qué tiene que decir esto? Que obviamente
Cuando tú estás llamado al ejército, tú siempre tienes que estar vigilante. Nunca puedes bajar tus ojos. Entonces, por eso que eso representaba eso, que no perder tu posición ni tu puesto de vigilancia en el ejército. Es importante, porque por eso es que vienen derrotas dentro de los ejércitos también. No solo por el primer grupo, sino por el segundo grupo también. Así que estos dos grupos se tienen que alinear con Dios, porque si están en el ejército, están trayendo problemas al ejército. Así que hoy en día hay muchos soldados de Jesús que se ganan la vida o suplen sus necesidades, también dejando su lugar de soldados del reino de Dios y rebajando sus principios o estándares de vida también. Eso también implica esto. Entonces, ahí esta es una clara señal de que el espíritu de Madián se nos ha metido en el área laboral o productiva. ¿Qué quiere decir? Cuando te preocupas mucho por la economía y dejas la parte espiritual y te vas a esclavizar al sistema del mundo, a ser esclavo del trabajo, de los negocios, lo cual no quiere decir que es malo tener un trabajo, no quiere decir que es malo tener un negocio, eso no quiere decir, es cuando tú te haces esclavo y cuando otros espíritus te someten y pierdes tu posición en el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si tú no confías en Dios, te vas a volver esclavo. Entonces, eso también hace que pierdas tu posición y autoridad en el reino de Dios y también en el ejército. Es por eso que te vienen los ataques. Porque Dios sabe, Dios conoce los corazones. Sabe quién, porque yo puedo estar trabajando en el mundo, pero yo no soy esclavo del mundo. Puedo estar teniendo un negocio, pero mi negocio no es mi prioridad en mi vida. Mi prioridad es el reino de Dios. Si Dios no es primero en mi vida, Dios no me puede tampoco poner primero dentro de sus prioridades para bendecirme a mí primero también. Entonces eso es importante que analicemos en nuestra vida. ¿Qué está operando en el área laboral o productiva? Entonces no podemos vencer a Madián si lo tenemos en la mente, en el corazón, en el trabajo o en nuestra dedicación. Pero cuando somos libres en esta área, entonces ahí podemos derrotarlo de todas las demás también. Y podemos ayudar al pueblo de Dios y aún a nuestra nación a ser libre de este espíritu. Número 7. Debemos desarrollar un espíritu de comprobación, como el que tenía Gedeón. Eso también. Dice que él pidió confirmación al Señor en diferentes ocasiones. Es bueno que le pidas confirmación al Señor. No quizás que dudes, sino que si algo no te queda claro, es bueno pedirle a Dios, Dios, confírmame, y Dios te lo va a confirmar. Si en el momento yo no recibo que esto sea de parte de Dios, yo pido confirmación y Dios de una u otra forma me lo va a hacer saber. Yo siempre le pido a Dios, Dios, confírmame tu palabra, me lo confirma. Confírmamelo de cualquier modo, me trae la palabra por alguien, me da un sueño, otra persona recibe lo mismo. Y así, por boca de 2 o 3, aún, sí es necesario. Pero si Dios habla 2 veces, es confirmación de parte de Dios. No, eso dice la palabra. Y eso no es algo que le desagrada al Señor, sino todo lo contrario, que tú le pidas a Él confirmación. Es algo muy necesario y más en los tiempos que vivimos. Por ejemplo, hay gente que no tiene claro su llamado, entonces le están preguntando, ¿a qué me llamó Dios? ¿A qué Dios nos ha llamado? No saben. Pregúntale al Señor porque es Dios el que hace el llamado. No siempre le vas a tener que preguntar a tus pastores o a un profeta. No se le pregunta a ellos. Ellos te van a confirmar. O sea, el pastor cuando ora por ti te va a confirmar si es que lo recibe de parte de Dios. Si a un profeta Dios le habla del llamado de alguien, pues yo se lo puedo decir si es que Dios me dice que se lo diga. Me dice, confírmale su llamado, yo voy y se lo confirmo. Obviamente también los apóstoles confirman llamados y también los pastores. Entonces, eso es algo que Dios va a traer confirmación, pero el que tiene que tener claro el llamado lo tienes que ser tú. Entonces, lo mismo Gedeón tuvo un encuentro con Dios. Entonces, es necesario que tú tengas un encuentro con Dios
para que Dios te confirme tu llamado, para que Dios te hable y eso será confirmado por boca de otros luego. Pero no es primero que vas a ir a buscar a otros. Hay gente que me pregunta, si tú no le preguntas a Dios, ¿cómo lo puedo saber yo? Ahora, ¿puedo orar por ti? Sí, claro que sí, voy a orar por ti. Si Dios me habla algo, te lo voy a decir. Pero si Dios no me habla algo es porque te lo va a decir a ti. Entonces es importante, por eso estamos enseñando en el Instituto Profético sobre el llamado, el propósito, porque a muchos no les queda claro. Tienen no sé cuántos años en la iglesia y no les queda claro todavía el llamado ni el propósito de Dios. Entonces, si al principio de repente no te queda claro, sigue pidiendo confirmación, sigue pidiéndole al Señor, sigue orando, sigue perseverando y Dios te va a hablar. Dios habla. Dios habla de distintas maneras, sino que a veces no le escuchamos. A veces no estamos atentos a su voz o a veces no lo buscamos. Entonces, ¿cómo Dios te va a hablar? Entonces, hay muchas maneras de cómo vas a poder tener confirmación de parte de Dios, sobre todo en el llamado. Tienes que preguntarle si Dios quiere que emprendas algo, algún negocio creativo, quiere que trabajes en algo, quiere que trabajes en su reino solamente. Tienes que preguntarle dónde vivir, dónde vas a vivir, con quién te vas a casar, si hay algo que tienes que cambiar en tu vida. O sea, cosas importantes que tienen que ver con dirección de vida se lo tienes que preguntar a Dios primero. Y luego tus líderes, tus pastores o algún ministro de Dios puede orar por ti, claro que sí. Pero no es primero a ellos que les va a hablar, se tiene que hablar a ti primero. Pues ahí está la dependencia, tú que aprendas a depender más de Dios que de tus líderes, de cualquier profeta o gente de Dios. Porque no es de ellos que tienes que depender primero de Dios. Entonces todo esto debe ser confirmado y reconfirmado para no ser engañados por el enemigo. Por eso muchos batallan, aún no saben, aún después de casado no saben si debieron haberse casado con la persona. Aún siguen dudando. 20 años pasaron y no sé si fue la voluntad de Dios que yo me casara con este hombre. Es que nunca le preguntaste a Dios. Si tú no le preguntas a Dios y Dios no te lo confirma y aún te lo reconfirma, ¿cómo vas a saberlo? Y es por eso que pues vas a estar teniendo batallas. Pero batallas que no son de la fe, no son de las batallas que, lógico, como gente de reino, vamos a tenerlo porque el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero no son batallas que te estás ocasionando tú mismo, como también es el meterte en deuda sin consultarle a Dios. Entonces, todas estas cosas tienes que tenerlos muy claro y pedir sabiduría a Dios, revelación, discernimiento, confirmaciones. Pídeselas al Señor. Dice, pidamos sabiduría, que Él las tiene abundante y no te la va a negar. Pero no le pides, no oras, no clamas, no buscas, no ayunas. ¿Cómo Dios te va a revelar? ¿En qué momento te vas a encontrar con Dios? No haces tu devocional todos los días, ¿cómo Dios te va a hablar? No recibes discipulado, no vas al instituto, no vas a los estudios. ¿De qué manera Dios te va a enseñar más? Entonces, es por eso, es muy necesario todo eso para que puedas desarrollar este espíritu de comprobación. Lo vas a leer en todos Jueces 6:17, Jueces 6:36 al 40, Jueces 7 del 9 al 14. Puedes leerlo en tu casa, léelo, estúdialo. Esa es tarea para tu casa. Y número 8, y con esto terminamos. Por último, las armas de la victoria de los 300 de Gedeón fueron las siguientes. Número 1, estar posicionado en lo alto. Ahí cuando leas todo Jueces 7 lo vas a poder analizar y estudiar mejor. Número 1 era estar posicionado en lo alto. Esto equivale a nuestra vida de oración. Una vida de oración de altura. Elevarte a las alturas. Elevarte en el espíritu. No puedes seguir orando así básicamente. No puedes seguir orando en el mismo nivel siempre. No, tienes que elevarte y tienes que juntarte con otros que te eleven en el espíritu y que te ayuden a subir, porque de otra manera no vas a tener victoria contra estos espíritus. Número 2, ¿qué hicieron? Tocar trompetas. Tenemos que tocar trompetas. La trompeta representa uno de los significados, porque tienen muchos significados las trompetas, pero uno de los significados es la palabra. Y debemos aprender a usarla y a tocarla diariamente. Nuestras voces tienen que elevarse, tienen que declarar la palabra de fe, lo que es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es la voluntad perfecta y agradable, lo que habla de fe, lo que habla de esperanza. Tienes que sacar
todo lo que no es de fe, tienes que sacarlo de ti. Y número 3, quebraron los cántaros. La luz del Señor solo se va a poder ver en nosotros cuando nuestros cántaros estén quebrados. Que siempre les he dicho, ¿estás orando por rompimiento económico? Te vas a romper primero y Dios va a romper todo lo que sostenga tu economía que no sea de Él. Porque si no aprendes a depender de Dios, a entender que Él es tu proveedor, no va a funcionar nada en tu economía. Cuando tú aprendes ese principio, todo funciona y aplicas todos los principios bíblicos de la economía, todo va a fluir. Aun si tienes pruebas en fe, vas a pasarlas en paciencia, en perseverancia y vas a tener esperanza. Entonces todo eso necesitas. Entonces esto que señala la necesidad de estar contritos, humillados, quebrantados delante del Señor. En cualquier tipo de rompimiento que quieras orar, siempre Dios nos va a quebrantar primero, nos va a quebrantar el corazón, es lo primero que va a quebrantar tu mente, estructuras antiguas, todo lo que sostenga que no sea Dios te lo va a quebrar. Así necesitamos ser cántaros quebrados delante de Él. Y necesitamos estar muertos a nuestro yo para que Cristo crezca y sea Él el todo, depender totalmente de Él y que Él se vea reflejado en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí con esta enseñanza que sé que les va a traer más revelación cuando ustedes estudien el 6 y el 7, pero hasta aquí la revelación que Dios me dio para compartir con todos ustedes y que ustedes puedan tener victoria en el nombre de Jesús contra este espíritu, contra el espíritu de Madián. No se pierdan la segunda parte que viene con el espíritu de Amalek en los siguientes días. Amén. So, Dios les bendiga y que tengan un fin de mes exitoso y en victoria en el nombre de Jesús. Listos para la siguiente temporada. Dios les bendiga. Bye bye.